Hablabas de un primer periodo. Claro, porque ese era un periodo de cárcel más de puertas abiertas, teníamos una gran biblioteca que se había ido formando con las donaciones que traían los familiares. Y esa biblioteca era, digamos, muy completa, ¿no? Tenía todas las obras clásicas del socialismo, de filosofía en general, de ciencias, de literatura. Después que se da el golpe de Estado, y particularmente cuando nos aproximamos al golpe de Estado en Argentina, los años 74, 75 son años de endurecimiento de la situación carcelaria. En el 74 se cierra la biblioteca y esa situación de puertas abiertas se termina, ¿no? O sea, empieza a ser una situación de clausura mucho más terrible, ¿Y ¿no? tu Entonces trabajo? continuamos esa actividad ya mucho más en soledad, ¿no? Dentro de la celda, pero dialogando con los compañeros sobre la actividad creativa. eh, entonces nos comunicábamos en los recreos, nos comunicábamos a través de la ventana, ¿Y que la provisión de jugábamos al ajedrez a través de la ventana y discutíamos sobre arte a través de la ventana. los materiales seguían Los siendo accesibles? materiales ingresaban, a veces sí, a veces no, teníamos diversa suerte. Yo ahí empecé a inventar un sistema de grabados camuflado, ¿no? Como llegó un momento que se empezó a prohibir la, la elaboración de grabados, bueno, empecé a elaborar un tipo de objetos eh, tipo posamates o materas con planchas grabadas, ¿no? Primero hacía la plancha grabada, utilizaba las baldosas vinílicas, hacía el grabado, y luego le daba una forma, curvaba la plancha, le daba una forma de posamate, cosa que eso después salía como una manualidad, ¿no? Que los familiares la recibían, la desarmaban, la llevaban a imprenta e imprimían las imágenes que estaban grabadas. ¿Hay algún ejemplo de lo que estamos viendo que Sí, se sí, sí, todas esas son imágenes grabadas, ¿no? en Con esa esa forma, técnica? con esa técnica, La y impresión teníamos, del dibujo, por supuesto, es parte de la impresión posterior de los familiares afuera. sí, claro, esa era una imagen que terminaba de realizarse en la impresión que se realizaba afuera, ¿no? ¿Cuántos años duró eso? Y duró todo el periodo, ¿no? Al principio eran los compañeros de Comunidad del Sur los que realizaban la impresión, mientras estuvieron en Uruguay. Luego la comunidad también es reprimida y se va mayoritariamente a Suecia, pero quedan algunos que mantienen alguna imprenta, este, y esos compañeros son los que siguen imprimiendo los grabados que yo voy sacando de la cárcel. Las placas vinílicas de los pisos, ¿cómo te proveías? Porque necesitabas. Bueno, la placa vinílica entraba como un material para manualidades, ¿no? Entonces hacíamos con las plumas de lapiceras, las viejas plumas de lapicera, hacíamos las gubias para trabajar la placa. O logramos alguna fresa de los dentistas, que había compañeros que trabajaban en el servicio odontológico, entonces con la fresa, que era un acero muy bueno, la afilábamos y lográbamos algunas gubias pequeñas para grabar. Este, Todo eso es un trabajo bastante colectivo, porque había entonces otros compañeros, algunos traíamos la técnica por haber hecho bellas artes y haber experimentado todas esas técnicas, otros empezaban a elaborar sus propuestas artísticas dentro de la cárcel. Entonces era un trabajo de vínculo social importante, la creatividad artística dentro de la cárcel, ¿no? ¿Y el soporte, además del vinílico, había algún otro? ¿Madera, oso? Bueno, trabajamos con madera, trabajé mucho con las planchas de madera aglomerada, y ahí también con herramientas caseras, y eso salían como tallas de madera, ¿no? Enviábamos talla en madera, bueno, salía, y luego esas eran impresas.
Era un modo de burlar la censura. Bueno, también pasaba que a veces venía una requisa y tenías varias pinturas hechas, te destruían todo en el revoltijo de la requisa, ¿no? Nada, O sea que a volviste veces a ver tu obra impresa salido de la cárcel. volví a ver la obra impresa salido de la cárcel. Es decir, los grabados, hacíamos el diseño, hacía mucho con superposición de colores por transparencias, es decir, que una forma que en principio no podía, de repente no era nada, pero superpuesta con otra te iba dando otra imagen, ¿no? Y eso lo vi finalmente hecho cuando salí en libertad. Y esto que estamos viendo ahora, que en la carpeta está, Bueno, ahí son muchos de los grabados hechos de esa forma, viste que hay muchas imágenes de grabados con varios colores, varias tintas que se combinan. La combinación de las tintas te da la aparición de diversas formas. los grabados en negro, que también son el del fútbol, por ejemplo, el Esos de la son de ese fábrica. periodo, sí, de la fábrica de los primeros periodos. El grabado en negro ya tenés una idea más de la imagen, porque lo tenés presente ahí, ¿no? En la talla. Después también dibujaba, tenía mucho trabajo en dibujo de lápices de colores, de lapiceras rapidográficas. Habían logrado tener lapiceras de dibujo, las viejas lapiceras de dibujo de arquitecto. Había muchos estudiantes de arquitectura que habían logrado ingresar a las lapiceras de dibujo. Y con ese tipo de lapiceras también hacemos muchos dibujos que los vas a ver también en las reproducciones. Elvio, ¿cómo se entiende un sistema carcelario con estos permisos de libertad de expresión? Bueno, ellos de algún modo tenían que dar alguna válvula de escape, ¿no? A los presos, porque siempre había una situación muy límite donde tenían una cantidad de personas acumuladas, ¿no? En un espacio muy reducido, entonces la lectura existía, había otros compañeros que se dedicaban a escribir y eso, bueno, era más o menos tolerado, a veces no, a veces te requisaban todo, pero yo entiendo que era una forma que tenían de dejarte hacer alguna cosa que te mantuvieras, ¿no? En actividad. Ellos no les convenía tener una situación donde la cárcel se desbaratara totalmente por el desequilibrio total de todos los presos, ¿no? Entonces había que mantener cierto equilibrio donde algunas actividades te permitían, ¿no? Te permitían salir a trabajar, ¿no? Controlado también. Yo entiendo que esa era la posibilidad de hacer actividades artísticas, ¿no? Siempre limitadas, pero siempre en el límite, ¿no? Entre la censura y la posibilidad de que no te dejaran hacer más nada. ¿Cómo era el vínculo de los soldados o los oficiales con esta cosa que generabas vos? Bueno, era como, claro, a ellos les sorprendía, ¿no? Que hubiera personas que ellos los despreciaban, pero que se encontraban que eran gente que tenían capacidad creativa. Entonces era medio de asombro. Los soldados en general te pedían cosas, ¿no? Era muy común, había muchos compañeros buenos dibujantes, muy común que te pidieran retratos de sus familiares, de sus hijos, o de sus novias, o de sus madres. Entonces te traían una foto y te decían, bueno, hacemos el retrato, ¿no? Y bueno, ahora hacíamos los retratos. Y los oficiales era vínculo más conflictivo, donde para ellos era un elemento que no lo entendían, ¿no? Una vez me preguntaron qué estilo era, ¿no? Lo que estaba haciendo yo, y yo digo, bueno, es algo que está vinculado con el cubismo de algún modo. Entonces uno dice, no, eso está prohibido. Y el otro le dice, no, lo que está prohibido es el cubanismo. El cubismo, no. ¿No? Entonces, claro, ellos tenían una ignorancia muy grande sobre lo que podían ser el arte, las corrientes artísticas, si tenían una formación militar muy cuadrada, ¿no? Que todo esto se les escapaba, ¿no?
Por eso siempre es conflictiva la relación, ¿no?, de los militares o de las dictaduras con el arte, porque siempre están sospechando que algo está ocurriendo que no lo controlan. Y efectivamente ocurrían cosas que no lo controlaban. Había también momentos seguramente de sufrimiento, de disciplinas y de... Sí, digo, era la situación del encierro, ¿no? Es una situación muy dura, ¿no? El encierro prolongado durante años es una situación durísima, donde muchos compañeros enloquecieron, entonces la actividad creativa era la que te permitía sobrevivir, ¿no? Todos aquellos que tenían algún tipo de actividad creativa donde volcaban su atención y de algún modo su perspectiva de futuro, su esperanza, ¿no? En la actividad creativa tenés una esperanza de futuro, ¿no? ¿Eso te pasó a vos? Sí, claro, hay una esperanza de futuro donde estás trascendiendo, ¿no? Bueno, yo esto lo estoy comunicando, hay gente que lo está viendo, entonces hay una esperanza de futuro. Eso es importante para salir de esa situación donde es la deshumanización, ¿no? Lo que quieren es reducirte a un objeto, a una cosa que no tiene humanidad. ¿Seguiste pintando o grabando después de la cárcel? Sí, seguí pintando, seguí grabando, volví a mis vínculos con los títeres. Los títeres es otra forma artística de un objeto animado, ¿no? Sí, yo trabajé mucho, hasta que disminuí un poco con el trabajo acá en el museo, que me absorbió mucho, pero igual mantengo la actividad. ¿Tu carrera de arquitecto la terminaste? Sí, claro, hice toda la carrera luego de salir de la cárcel. Me pareció importante sistematizar toda una cantidad de cosas del uso del espacio, ¿no?, a través de la arquitectura. Yo había iniciado estudios preparatorios de la arquitectura, pero no los había culminado. Bueno, todo eso lo retomé, hice toda la carrera y me recibí. ¿En qué año? Y realmente en el año 2000 me recibí de arquitecto. Y realmente me aportó una formación sistemática, ¿no?, junto con la de Bellas Artes, que también fue una formación sistemática, pero además luego de años de encierro me permitió estar en contacto de vuelta con el mundo académico, ¿no?, más actualizado, ¿no?, de la postdictadura. ¿Cuánto hace que estás al frente del museo? Y en el museo 2007 empezamos con el proyecto, 2006 empezamos con el proyecto, ahí convocando a muchas organizaciones, instituciones. Después en el 2007 empiezo a coordinar el museo, hasta que se hace un concurso donde ya concursamos y quedo como director del museo en el año 2012. Y bueno, el museo ahí me absorbió, pero conjugó una cantidad de cosas, ¿no? Que bueno, las vueltas de la vida hacen que en un momento vos sintetizás, ¿no? Toda la parte de trabajo en teatro, que yo venía trabajando mucho, toda la espacialidad teatral, a través de las escenografías. Bueno, todo el museo es una puesta en escena, ¿no?, también. Toda la parte de dramaturgia que yo venía escribiendo, trabajando, representando, bueno, el tema de elaborar un relato, ¿no?, a través de imágenes, está presente en el museo. Toda la parte de artes plásticas, obviamente, la parte de la espacialidad, ¿no?, todo lo que me aportó la arquitectura, cómo trabajar, ¿no?, un relato espacial, que lo tenía muy presente desde la arquitectura, lo tengo plasmado también en la actividad museística. Y la propia actividad política, ¿no?, toda la lucha política, social, que había desarrollado, se continúa en el museo como una práctica política, ¿no? El museo hace política, no hace política partidaria, pero hace política porque se está ocupando de una cosa muy pública, que es la memoria y los derechos humanos. Elvio, 2 minutos me gustaría que me cuentes literatura infantil, El Monte.
y alguna otra cosa. ¿Qué haces? Bueno, el monte fue de las primeras cosas que escribí en la cárcel. La escribí y la ilustré. Y bueno, eso fue un libro que salió de la cárcel. Y ese libro fue impreso en el año 75, en plena dictadura, ¿no? Sacó una mención del club de teatro, del club de grabado, y fue impreso por Comunidad del Sur. Y fue impreso con un seudónimo, ¿no? Ahí fue la primera experiencia que hice entre literatura y diseño, ¿no? De un libro dedicado a niños. Luego me metí con los cuentos de Rosenkopf, de Mauricio, que son todos los cuentos que le había hecho en la cárcel para su hija, los cuentos, las leyendas del abuelo de la tarde, Vincha Brava era otro. Bueno, ahí teníamos un vínculo con Rosenkopf, entonces yo empecé a ilustrar varias de las publicaciones de Rosenkopf. Y bueno, se dio ese trabajo. ¿Desde la cárcel? Desde la cárcel yo me hice de las poesías de Rosenkopf, empecé a trabajar dibujos relacionados, hice una serie con una sucesión de poesías de Rosenkopf sobre la cárcel. La comencé haciendo en la cárcel y ya en el último periodo, y la terminé luego en libertad. Y bueno, y después vino la publicación de toda la parte de la literatura y cuentos dedicados a los niños que había hecho Rosenkopf. Y después vino la puesta en escena, también hicimos un trabajo de puesta en escena de las leyendas del abuelo, ¿no? ¿Y ahí qué hiciste? En la puesta en escena hice toda la parte de dramaturgia, como trabajaron títeres, hice la dirección de títeres, hice la parte plástica de la puesta en escena. ¿Qué más hiciste en infantil? Bueno, en infantil luego hice 2 obras de teatro, que una sacó el Florencio después, fue El hombre que pensaba, Einstein, El hombre que pensaba. Y después Galileo, El hombre que observaba. Eso fue una serie que empezamos a hacer con científicos que tienen una misma línea de continuidad, porque es como la ciencia experimental, ¿no? Con Galileo, dedicada a niños, ¿no? Para que mostrar que en teatro se puede hacer un tipo de teatro que no sea tomando a los niños como ñoños, ¿no? Viste que hay mucha obra de teatro que a veces dedicada a los niños subestiman la capacidad de análisis de los niños. Entonces volcamos lo que era el pensamiento de Galileo traducido para niños, y lo que era el pensamiento de Einstein, la teoría de la relatividad, que es difícil, incluso difícil para los adultos. La tradujimos para niños en una puesta en escena donde se trabajó mucho con el clown, se trabajó mucho con los títeres, y bueno, fueron obras que lograron un impacto importante. Y luego, como me metí en el museo, no hice más de teatro, ¿no? Pero nada, hay un camino hecho ahí que se puede retomar en cualquier momento. Muchas gracias, Silvio. Bueno, de nada.